Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de los profetas. Video número 35. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Dios es el creador de todas las personas en el mundo. Él ama a todas las personas y quiere que sean libradas del poder de Satanás, el pecado y la muerte. Dios no solo envió profetas, mensajeros a Israel y Judá para enseñarles sus caminos y advertirles del juicio que enviaría por su pecado. También envió algunos de sus profetas a otras naciones cercanas a Israel. Los que vivían en Nínive eran asirios y enemigos de los israelitas. Jonás no quería llevar el mensaje a las personas de Nínive, porque no quería que ellos se arrepintieran y se salvaran del juicio de Dios. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Jonás no quería llevar el mensaje a los enemigos de los israelitas. No entendía el amor de Dios por todos. Salió para Tarsis olvidándose de que Dios está en todas partes y que nadie puede huir de su presencia. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás les contestó: Soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará. Contestó Jonás: Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Dicho esto, echaron a Jonás al mar, y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor, y le ofrecieron un sacrificio, y le hicieron promesas. Entretanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Dios creó todas las cosas en el principio. No hay nada difícil para el Señor. Él controla el mar, el viento y los animales. Jonás estuvo en el vientre del enorme pez por 3 días y 3 noches, y no podía liberarse por él mismo. El desamparo de Jonás es similar a nuestra condición como pecadores. Tampoco podemos librarnos por nosotros mismos del poder de Satanás, del pecado que controla nuestras vidas, ni del juicio de Dios. Solo Dios puede salvarnos. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Jonás se arrepintió de su desobediencia y le rogó al Señor para que lo librara. El Señor salvó a Jonás de morir dentro del gran pez. Dios es el salvador de todos aquellos que están de acuerdo con Él y que confían y admiten que no pueden escapar de su justo juicio. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda
Había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. La gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios dado a través de Jonás y se arrepintió. Ellos estuvieron de acuerdo con Dios y le pidieron que les tuviera misericordia. Dios quiere que seamos como la gente de Nínive. Él quiere que ustedes crean su mensaje, se arrepientan y confíen en Él para mostrarles la manera de salvarlos de su juicio. Dios les habló a Israel y Judá a través de sus mensajeros para enseñarles sus caminos y advertirles acerca de sus juicios sobre el pecado. Dios también envió a algunos de sus mensajeros a otras naciones cercanas a Israel. Algunos de los mensajeros de Dios más conocidos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos mensajeros se llamaron profetas. Los profetas de Dios le dijeron al pueblo que se arrepintiera, destruyeran sus ídolos y que confiara solamente en el Señor. La mayoría de israelitas que adoraban en el templo también adoraban a ídolos. Ellos tendrían que escoger a quién iban a servir. Los que adoraban a Dios debían hacerlo de corazón, y su adoración debía ser según la palabra de Dios. Él es el único Dios verdadero. Él no aceptará la alabanza de nadie que siga a otro Dios. Los profetas de Dios también les recordaron a los israelitas las leyes que Dios les había dado por medio de Moisés. Los israelitas habían desobedecido estas leyes. Los profetas declararon que el pueblo debía arrepentirse o Él los castigaría. Él enviaría a sus enemigos para que pelearan en su contra, los conquistarían y llevarían cautivos hacia tierras extrañas. Los israelitas serían esclavos de sus enemigos, que hablaban idiomas que ellos no conocían. El profeta Isaías le advirtió a Israel: El Señor ha hecho venir terribles enemigos. Él mismo les ha ordenado atacar. Por el oriente los sirios, por el occidente los filisteos. De un bocado se tragaron a Israel. Y sin embargo, la ira del Señor no se ha calmado. Él sigue amenazando todavía. A las 10 tribus del norte, el profeta les dijo que el Señor enviaría a los asirios a luchar contra ellos, los capturarían y los llevarían presos si no se arrepentían. Los asirios se habían arrepentido cuando Dios les envió a Jonás, pero ya no seguían más a Dios. Ahora serían un instrumento para castigar a Israel. Otro profeta, llamado Jeremías, le advirtió a las personas de Jerusalén y de Judá: Entregaré también en manos de sus enemigos todas las riquezas de esta ciudad, todas sus posesiones y objetos de valor, y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que se los lleven a Babilonia. Todos los profetas fueron instrumentos de Dios, como si Él mismo hablara a través de ellos. Todo lo que ellos dijeron se cumplió palabra por palabra, sin faltar nada. Finalmente, todo el pueblo de Dios fue preso y sometido a esclavitud en Asiria y Babilonia. Pero aunque Jerusalén fue saqueada y destruida, y su rey y la mayoría de sus pobladores llevados presos, Dios no se olvidó de sus planes y promesas. Los profetas también escribieron acerca de la venida del Salvador prometido a Adán y a Eva, y confirmado a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. El profeta Isaías habló y escribió acerca del retorno de Israel y Judá, y también acerca del Salvador. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Pero antes de que el niño tenga uso de razón, el país de los 2 reyes que te causan miedo quedará abandonado. Isaías también dijo que el Salvador no tendría padre humano. Su madre sería una virgen. También esto fue lo que Dios dijo en el huerto de Edén cuando le habló a la mujer y a Satanás. Dios dijo que sería la simiente de la mujer quien destruiría a Satanás. También dijo Isaías: Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le dará estos nombres: admirable en sus planes,
Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz, se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Isaías dijo que el Salvador sería el rey sucesor de su antepasado David. Esto fue lo que Dios le prometió a David cuando aún vivía. El profeta llamado Miqueas, último en escribir y hablar acerca del Salvador, dijo dónde nacería. En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Pero el mensaje de los profetas no siempre fue bien recibido. Muchos de los profetas fueron perseguidos, encarcelados o muertos a pedradas. Después de muchos años, la gente de Judá que estaba en Babilonia se arrepintió y le pidió al Señor que los llevara de regreso a su tierra. El Señor escuchó su lamento y trajo a muchos de ellos de regreso a Jerusalén. Ellos reconstruyeron a Jerusalén y las murallas de piedra. También reconstruyeron el templo. Los israelitas que regresaron a su tierra natal recibieron el nombre de judíos. Con este nombre se les conoce hasta el día de hoy. También los asirios trajeron gente de otros países para que vivieran en la parte norte de Israel. Muchas de las personas de las 10 tribus de Israel que no habían sido llevadas a Siria se casaron con estas personas, y los descendientes de estos matrimonios mixtos se llamaron samaritanos. Estos siguieron adorando al Señor, pero lo adoraban de acuerdo a sus propias ideas y no de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Moisés. Los judíos siguieron adorando al Señor, aunque la mayoría de ellos no lo hacía de corazón. El Señor los castigó una vez más, permitiendo que otras naciones los conquistaran. Los griegos tomaron control del país de los judíos y les enseñaron a hablar el idioma griego. Dios en su soberanía iba a usar este idioma para difundir su palabra para la mayoría de pueblos lejanos que hablaban este mismo idioma en esa época. Después de un tiempo, los romanos vencieron a los griegos y dominaron Jerusalén y la tierra de Israel. Los romanos obligaron a los judíos a obedecerles y a pagar impuestos. Si alguno desobedecía, recibía un severo castigo. Ellos mataron a muchos judíos a espada y lanza, y a otros los crucificaron. Los romanos adoraban muchos dioses falsos, entre ellos a su rey, llamado el César. Sin embargo, ellos permitieron que los judíos siguieran adorando en el templo. Dios permitió que ellos construyeran excelentes caminos por todo su vasto imperio. Estos caminos servirían para llevar su palabra a tierras lejanas. En esos tiempos, los judíos construyeron casas de reunión llamadas sinagogas, donde podían leer y enseñar las escrituras del Antiguo Testamento. El último día de la semana, los judíos se reunían en la sinagoga donde los maestros y líderes religiosos judíos enseñaban y explicaban los escritos de Moisés y los profetas. Los hombres que copiaban la palabra de Dios se llamaban escribas o maestros de la ley, porque se suponía que eran hombres que conocían y podían explicar el verdadero significado de las palabras de Dios. Muchos de ellos se envanecían de sus conocimientos. A causa de la cautividad y la persecución, ahora el pueblo judío estaba disperso por muchos países. Se construyeron sinagogas no solamente en la mayoría de pueblos de Israel, sino también en muchas ciudades de Asia Menor, Grecia, Persia y norte de África. La mayoría de judíos no buscaba ni obedecía a Dios de corazón, sino solo como cumplimiento de sus deberes culturales y religiosos. Algunos de los líderes religiosos se llamaban fariseos.
Ellos trataron de agradar a Dios y ser aceptados por Él, obedeciendo muchas reglas diferentes que ellos mismos habían escrito. Ellos no pensaban que eran pecadores como los demás y que Dios los justificaría por sus buenas obras. Había otros líderes judíos que se llamaban saduceos. Estos también iban al templo y decían que adoraban a Dios. Sin embargo, no creían muchas cosas que estaban escritas en su palabra. Ellos estaban más interesados en mantener sus buenas relaciones con los gobernantes romanos y asegurar sus posiciones económicas y políticas. Pero siempre había algunos que creían verdaderamente en Dios y en su palabra. Ellos confiaban en Dios y trataban de seguir sus mandamientos. Se acercaron a Dios con fe en que Dios aceptaría los sacrificios de animales y su sangre para el perdón de sus pecados. Estos judíos también estaban esperando que viniera el Salvador prometido. Dios había establecido un idioma común, un sistema excelente de caminos y lugares de reunión en países lejanos. Ahora, Él estaba extendiendo su gracia y misericordia para el mundo entero, y que todos escucharan del Salvador prometido. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué escogió Dios a hombres para que fueran sus mensajeros o profetas? Porque Dios ama a la gente. Él quiere que todos conozcan la verdad para que sean librados del poder de Satanás, el pecado y la muerte. Pregunta número 2. ¿Por qué quiso Dios que Jonás fuera a Nínive en Asiria? Para que le dijera a la gente que se arrepintiera, y así Dios no tendría que destruir la ciudad. Pregunta número 3. ¿Quién era el único que podía rescatar a Jonás? Dios. El Señor preparó un pez muy grande para que se tragara a Jonás y lo vomitara en la playa. Pregunta número 4. ¿Se arrepintió la gente de Nínive cuando Jonás les comunicó el mensaje de Dios? Sí, ellos creyeron el mensaje y se arrepintieron de sus pecados. Pregunta número 5. ¿Destruyó el Señor a la gente de Nínive? No, el Señor perdonó a esa generación. Pregunta número 6. ¿Qué dijeron los profetas de Dios a Israel en ese tiempo? Ellos les dijeron que se arrepintieran, que destruyeran sus ídolos y que confiaran solo en el Señor. Pregunta número 7. ¿Qué dijo el Señor que haría si ellos no se arrepentían? El Señor dijo que Él permitiría que los asirios capturaran a Israel y los babilonios destruyeran a Jerusalén. Pregunta número 8. Aunque habían pasado miles de años, ¿se había olvidado Dios de su promesa de enviar al Salvador? No, Dios no se había olvidado. Pregunta número 9. ¿A quiénes les dio Dios mucha más información acerca de la venida del Salvador? Dios se la dio a sus profetas. Pregunta número 10. ¿Cuál fue la actitud de la mayoría de los israelitas hacia Dios y sus profetas? Ellos persiguieron y mataron a los profetas de Dios. Pregunta número 11. ¿Qué permitió el Señor que le sucediera a las 10 tribus del norte de Israel y a las 2 tribus del sur?
Los asirios se las llevaron cautivas a las 10 tribus, y los babilonios destruyeron a Jerusalén y llevaron cautivas a las 2 tribus de Judá. Pregunta número 12. ¿Regresaron algunos de los israelitas a su tierra natal? Sí, cuando se arrepintieron, el Señor trajo a muchos de ellos de regreso a Jerusalén. Pregunta número 13. ¿Qué hicieron cuando regresaron a Jerusalén? Ellos reconstruyeron la ciudad, las murallas de piedra, y también reconstruyeron el templo del Señor en Jerusalén. Pregunta número 14. ¿Qué otros pueblos conquistaron a los judíos? Los griegos y los romanos. Pregunta número 15. ¿A quiénes adoraban los romanos? Ellos adoraban muchos dioses falsos y a su rey el César. Pregunta número 16. ¿Qué eran las sinagogas? Eran construcciones que los judíos habían hecho en todas las ciudades para enseñar las leyes de Dios, dadas a través de Moisés y las escrituras de los profetas. Los judíos se reunían en las sinagogas el último día de la semana. Pregunta número 17. ¿Hubo algunos judíos que fueron verdaderos creyentes como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David? Sí, algunos reconocieron que eran pecadores y confiaron en Dios. Se acercaron a Dios de la manera que Él le había dicho a Moisés, ofreciendo la sangre de animales limpios por sus pecados y esperando que Dios enviara al Salvador. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.